Hola estimados estudiantes, un placer saludarlos el día de hoy con el propósito de que analicemos los ejercicios tanto individuales como la parte colaborativa de nuestra fase 3, la cual tiene como objetivo principal analizar las problemáticas macroeconómicas en las diferentes situaciones planteadas en la guía de actividades y rúbrica de evaluación de nuestro curso de Fundamentos de Economía, eh, con código 102003 para nuestro periodo 1601. Antes de iniciar, pues desearles mis mejores deseos ante esta situación que está viviendo no solo el país, sino a nivel nacional por cuenta de el famoso COVID-19. Bueno, entonces, ¿qué actividades debemos desarrollar? Recuerden que debemos realizar 3 actividades individuales y 3 actividades colaborativas. ¿Por qué comenzamos con la actividad número 4? Porque la actividad individual número 4, porque las 3 anteriores las realizamos durante la fase 2. ¿Sí? Entonces, con el propósito de continuar con el número consecutivo, pues entonces vamos a desarrollar la actividad individual número 4, para la cual ustedes deberán o debieron ya haber leído las páginas 227 a 240 del libro de Mochón, el cual se titula Principios de Economía, y también las páginas 173 a 184 del libro de Economía de Edgar, en las cuales se encuentran alojados en el entorno de conocimiento junto con la demás bibliografía recomendada. Bueno, tenemos entonces nuestra actividad número 4, la cual se divide en principalmente 5 subactividades o pequeños ejercicios, 5 pequeños ejercicios. El primer ejercicio consiste en que ustedes expliquen con sus propios términos los motivos por los cuales demandamos dinero. Antes de entrar a hablar del dinero, de la demanda del dinero, pues debemos tener en claro qué es el dinero. El dinero pues viene del latín denarius. Si ustedes, ahora que terminamos la Semana Santa, vieron las películas de la antigua Roma, pues se pudieron dar cuenta que llamaban a la moneda denarius, ¿sí? Entonces, traducido a nuestro lenguaje, se tiene que en latín es denarius y en nuestra moneda hablamos de dinero, por lo cual estas monedas utilizadas ahora, ya sea papel moneda o ya sea moneda, el metal, le llamamos dinero. ¿Cuál es el objeto del dinero? Pues sencillamente su objetivo es parte de que hay un acuerdo social para que sea aceptado como medio de intercambio. Pero el dinero su origen se remonta muchos años atrás, principalmente en periodo neolítico, paleolítico y mesolítico de nuestra era, por cuanto, como ustedes lo saben, en el periodo paleolítico utilizamos herramientas de piedra, como su nombre lo dice, pero nos dedicábamos, o nuestros antepasados se dedicaban a la recolección de frutos o a la cacería, es decir, a lo que nos brindaba la madre naturaleza. Luego de esto viene el periodo mesolítico, que es un periodo de transición entre el periodo paleolítico al neolítico, en donde encontramos que el neolítico pues ya es la transformación de herramientas de piedra para la producción de bienes, ¿sí? Al utilizar estas herramientas pues ya empezamos a tener como producción la agricultura, ¿sí? Ya entonces nos establecemos en un lugar y en ese lugar empezamos a hacer uso de la agricultura, y pues al hacer uso de la agricultura ya comenzamos a generar excedentes. Al haber excedentes, pues sencillamente se da inicio a lo que conocemos hoy en día como el trueque. ¿Por qué? Porque una familia X produce, por ejemplo, papas y la familia Y produce yuca. Entonces, la familia X con la familia Y intercambian las papas por las yucas, pues obviamente con el propósito de satisfacer sus necesidades,
¿sí? Ahí es donde parte entonces el trueque, el cual va evolucionando al tener en cuenta de que ya el trueque no empieza a funcionar, por cuanto ya, por ejemplo, yo tengo yuca, tengo papa y el vecino me está ofreciendo yuca o papa, pues no me interesa, ¿cierto? Porque ya tengo lo que necesito. Entonces se empiezan allá a utilizar eh, otros bienes como unidades de cambio, como moneda. Pasamos de la sal, luego pasamos a los metales preciosos, hasta luego lo que tenemos hoy, que es el papel moneda. ¿Listo? Ese es así a grandes rasgos el origen del dinero eh, a través de la historia. Resulta que el dinero tiene tres funciones especiales. ¿Cuáles son esas funciones? La principal función es que sea un medio de cambio. ¿Qué quiere decir que sea un medio de cambio? Pues sencillamente que debe ser aceptado por todas las personas. Si el dinero pues no es aceptado, no sirve como medio de cambio y por lo tanto pierde una de las funciones principales. Luego tenemos, recuerden chicos, que el poder del dinero radica es en la confianza que todos le damos a ese papelito o a esa moneda. Porque anteriormente, si ustedes recuerdan, el papel moneda, los billetes traían, por ejemplo, 100 pesos oro, 1000 pesos oro. ¿Esto qué significa? Que ese billete estaba respaldado por unos metales preciosos que se encontraban guardados en el Banco de la República. ¿Sí? Es decir, cada billetico, cada moneda tenía un respaldo. Pero con el pasar del tiempo, pues esto se volvió insostenible y por lo tanto, ya en estos momentos el dinero no está respaldado por nada más ni nada menos que la confianza que todos le demos a ese billete o a esa moneda. Como segunda función tenemos unidad de cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los bienes y servicios puedan expresarse en términos de otros bienes, es decir, que los precios puedan expresarse en términos de otros bienes. Es decir, los billetes sirven tanto para comprar el mercado, como para comprar un auto, como para comprar una vivienda, ¿sí? Por eso sirve como unidad de cuenta. Y esos bienes o esos servicios están expresados en términos monetarios, es decir, en términos de dinero. Por eso, esa es la función, segunda función del dinero. Y la tercera, tenemos como tercera función el depósito de valor, puesto que debe mantener su valor durante el tiempo y por lo tanto no es necesario hacer un intercambio inmediato, sino que guarda su valor durante el tiempo. Ya aquí entraríamos a analizar otras variables como es la inflación, entonces ya el dinero no vale hoy lo mismo que valía ayer, pero esas son otras variables que después analizaremos. Una vez analizadas las funciones del dinero, tenemos las características del dinero. ¿Cuáles son las características? Principalmente liquidez. ¿Qué significa liquidez? Pues que ese dinero me permite realizar el intercambio inmediato por otros bienes o por otros servicios, ¿sí? Es decir, inmediato. ¿Listo? Por eso hablamos de liquidez, de que podemos disponer de otros bienes como intercambiando ese dinero por los bienes o servicios que requeramos. Luego tenemos la dicibilidad, pues que consiste principalmente en que se puede expresar en otros bienes, ¿sí? Y ahí va de la mano con la función que es unidad de cuentas, ¿sí? Que nos permite obtener ya sea X o Y cantidades de bienes por eh, los bienes que estén expresados en esa moneda. Y por último, durabilidad, pues va de la mano con depósito de valor, es decir, que se extiende en el tiempo, y bajo costo de almacenamiento, puesto que ustedes y yo pues guardamos nuestro dinero, ya sea en la billetera o ya sea en las carteras, ¿cierto? Entonces el costo de almacenamiento es muy reducido, a diferencia de los metales preciosos,
pues como ustedes saben, se corre un riesgo mucho mayor de que sea hurtado. ¿Listo? Entonces, esas son las características. Ya teniendo en cuenta qué es el dinero, su historia, las funciones y sus características, vamos a pasar a desarrollar nuestra punto A de la actividad 4 individual. Tenemos que principalmente son tres motivos por los cuales tanto ustedes como yo demandamos dinero. El motivo principal es que demandamos dinero por transacción. ¿Qué significa transacción? Pues que necesitamos dinero para realizar el pago de todos los bienes o servicios que adquirimos, ¿sí? Entonces, por eso es importante como transacción, porque sirve como medio de cambio y por lo tanto nos permite realizar todas las transacciones que realizamos para los bienes o servicios que requeramos. ¿Listo? Luego tenemos como segundo motivo la precaución, y sencillamente es para realizar pagos de bienes o servicios que no están programados dentro de nuestros planes. Por ejemplo, el daño del vehículo, ¿sí? Es algo que no estaba, era algo que no preveíamos, pero tenemos una reserva. ¿Cómo se constituye esa reserva? Pues sencillamente si ganamos un salario de 1.000.000 de pesos y nuestros gastos son 800, esos 200.000 pesos los tenemos ahí como reserva para eventos que nos permitan desarrollar o resolver problemáticas que se nos presenten, ¿sí? Entonces por eso demandamos dinero con el propósito de que sirva como precaución. Y el tercer motivo, hablamos de motivo especulativo. Este motivo principalmente parte de la teoría introducida Keynes en su libro más famoso, en la cual ya se establece que el dinero sirve con fines especulativos. ¿Por qué? Porque el dinero en sí, como usted lo sabe, si usted lo tiene debajo del colchón, el dinero no nos va a rendir ningún tipo de interés, no nos va a generar ninguna ganancia. Pero si la llevamos al banco, ya ahí nos va a generar una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea el tipo de interés, menor va a ser la cantidad de dinero que ustedes vamos a demandar para comprar más activos. Es decir, nos permite el dinero en esta situación especular, ¿sí? Ya sea a través de la tasa de interés o ya sean las acciones en el mercado. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los tres motivos por los cuales demandamos dinero. Luego tenemos el punto B, donde nos piden que plantee un ejemplo de la vida cotidiana, donde OMA Construcciones demanda dinero por transacción, por especulación y por precaución. Entonces, por ejemplo, OMA demanda dinero por transacción, por ejemplo, para pagarle a sus proveedores, ¿cierto? Por especulación, pues sencillamente necesito tener unos rendimientos y por unos rendimientos financieros, por eso decide, por ejemplo, invertir en un CDT, ¿cierto? Y por precaución ante cualquier eventualidad que se les presente, por ejemplo, subió el precio del cemento. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitan dinero para pagar ese aumento de ese bien. ¿Listo? Entonces, de esta forma es un pequeño ejemplo de cómo realizamos el punto B. Luego tenemos el punto C, donde nos solicita la guía de actividades que realicemos un cuadro sinóptico de la política monetaria y la política fiscal y sus herramientas. Recuerden, chicos, que todas las actividades van encadenadas desde la actividad con la cual iniciamos nuestro curso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, habíamos solicitado realizar un mapa conceptual sobre la economía y esta cómo se divide. Entonces recordemos, la economía se divide en positiva y en normativa. La positiva, pues tenemos principalmente la microeconomía y la macroeconomía, y la economía normativa está compuesta principalmente por la política económica.
la cual se divide en tres políticas. Primero la política monetaria, la segunda la política fiscal y la tercera la política comercial. Recuerden chicos que la política monetaria tiene como principal objetivo controlar la inflación. Ok, recuerden que la inflación es la pérdida adquisitiva del dinero, ¿sí?, en términos de otros bienes. Entonces esa es la principal objetivo de la política monetaria, controlar la inflación. Luego tenemos la política fiscal, la cual se basa principalmente en los recursos del Estado cómo origina recursos y además de eso cómo los administra. ¿Listo? Y tenemos luego la política comercial, la cual se enfoca en las exportaciones y en las importaciones y principalmente con el objetivo de que obviamente las exportaciones sean mayores que las importaciones, es decir, que vendamos más de lo que compramos. Entonces, ya con esta pequeña explicación, ustedes qué es lo que tienen que hacer. Entonces, hablemos de la política monetaria y hablemos de la política fiscal junto con sus herramientas a través de un cuadro sinóptico. ¿Ok? Y luego vamos a realizar, desarrollar este cuadrito como ejemplo de cómo aplicaríamos las políticas anteriormente vistas. Entonces, tenemos la tasa de interés, ¿qué política aplicaríamos? ¿Sí? ¿Qué política corresponde? Entonces, una tasa de interés elevada, ¿a qué política? Sea la política fiscal o a la política monetaria. Y vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Luego tenemos la inflación, ¿a qué política corresponde? Sea la política monetaria, a la política fiscal, y vamos a dar un ejemplo. Y luego tenemos los subsidios de vivienda, a qué política corresponde, si a la política monetaria, a la política fiscal, un ejemplo, y lo mismo vamos a hacer con los impuestos. ¿Listo? Por ejemplo, un aumento en una disminución en los aranceles, por lo que estamos viviendo, una disminución en los aranceles para importar medicamentos o herramientas especializadas para atender el COVID, ¿sí? ¿Qué política serían? Sería una política comercial y el ejemplo entonces es el que les acabo de dar, ¿sí? Disminución de la tasa de interés, ¿para qué? Para que sea mucho más barato traer medicamentos o las herramientas que necesitamos para contrarrestar el COVID. ¿Listo? Este sería un ejemplo de cómo ustedes deben realizar este cuadrito. Luego tenemos, chicos, la actividad individual 5, ¿sí? Para lo cual debemos leer las páginas 246 a 255 del libro de Principios de Economía de Mochón. Entonces, para esta actividad individual, ¿qué tenemos? Se nos muestra un texto donde se expone todo el comportamiento que ha tenido la empresa Tecnoglass, ¿sí?, durante el tiempo, y sencillamente nos presentan esta gráfica. ¿Listo? Con base en esta gráfica, ¿qué debemos desarrollar? Tenemos principalmente 3 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan arriesgada considera la decisión de internacionalización de Tecnoglass? Explique los pros y los contras de esa decisión. Recuerden, chicos, que para internacionalizarnos, es decir, para que comencemos a exportar, deben darse dos condiciones principalmente. Una, que ya hayamos saturado el mercado local, ¿sí? Entonces, al haber saturado el mercado local, pues ya empezamos a expandirnos y entonces exportamos nuestros bienes. O dos, que ya nos hemos tecnificado lo suficiente para llevar nuestro producto a nivel internacional. ¿Listo? Analizamos la gráfica y vemos que el sector ha crecido, comenzó en el 2010 con 1.4, ¿cierto? De 1.4 miles, supongo millones de dólares, y empezó a evolucionar a tal punto que en el año 2016 ya superamos los 20 millones de dólares. Ojo, el sector, pero vemos que el comportamiento de Tecnoglass
ha sido mucho mayor al del sector. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Fue una buena decisión de internacionalizarse la empresa o no lo fue? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Entonces vemos que la utilidad operacional de Tecnoglass sobre el patrimonio, es decir, la rentabilidad del patrimonio, ha sido superior, ha sido creciente para la empresa, pasando de 1.4 de 10.7% a 78.8%, es decir, mucho mayor a el sector, el cual para el conjunto del sector la rentabilidad del patrimonio, que es igual a la utilidad operacional sobre el patrimonio del sector, que era de 1.4% de 2010 a 23.4% en el año 2016. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Los pros y los contras de esta decisión. ¿Listo? Ahora, explique con sus propios términos cómo impacta la tasa de cambio actual a la compañía Tecnoglass. ¿Qué es la tasa de cambio? Sencillamente la tasa de cambio pues es la divisa por la cual el país ha establecido principalmente realizar sus operaciones comerciales con el exterior. Entonces vemos que la tasa de cambio es igual a el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque es la moneda que es mayor comúnmente aceptada por el país. Ojo que divisa es aquella, es toda moneda extranjera, pero que es comúnmente aceptada. Es decir, que no podemos hablar de un peso boliviano como divisa porque prácticamente ningún otro país la acepta, solo Bolivia. En cambio, hablamos de divisa, el dólar, porque para todos los países lo utilizamos, es comúnmente aceptada y lo utilizamos para realizar nuestras relaciones comerciales. Entonces, en estos momentos vemos que el comportamiento de la tasa de cambio ha sido muy superior y ha presentado un crecimiento constante. Si Tecnoglass está exportando, ¿cómo habrá sido el impacto entonces de la tasa de cambio? Pues sencillamente la tasa de cambio, a manera de ejemplo, ha sido muy positiva por cuanto Tecnoglass está recibiendo más pesos por el mismo dólar, ¿sí? Por ejemplo, exportaba un vidrio que costaba 10 dólares y esos 10 dólares estando a 3.000 pesos, pues nos reflejaban que Tecnoglass recibía en pesos colombianos 30.000 pesos por ese vidrio a 10 dólares. Pero resulta que el mismo vidrio, estando a 10 dólares a un precio de 4.000 pesos por dólar, pues ya no va a recibir 30.000 pesos por ese vidrio que vale 10 dólares, sino que va a recibir 40.000 pesos por ese vidrio que vale 10 dólares. Entonces, ya ustedes lo que tienen que decidir es si ese impacto es positivo o negativo. ¿Listo? Y el punto C ya es para que ustedes por favor investiguen y expliquen con sus términos los hechos económicos que pueden explicar por qué Tecnoglass ha presentado ese crecimiento considerable durante el periodo 2016 para el periodo 2015 a 2016. Pasamos de 76 a 78%. ¿Listo? Ya tenemos desarrollada entonces nuestra segunda actividad individual. Ahora vamos a proceder a nuestra tercera actividad individual. ¿Listo? Entonces aquí me equivoqué, es actividad número 6, leer las páginas 51 a 58 del libro Ideas Económicas Mínimas de Castaño y desarrollemos las situaciones planteadas. Entonces, tenemos el mercado laboral colombiano para agosto del año 2019. Tenemos unas variables de desempleo para nuestro mercado laboral colombiano. ¿Qué tenemos? Recuerden chicos que el mercado laboral se compone por
una población total, una población en edad para trabajar, la cual es para personas mayores de 12 años, ¿sí? Toda persona mayor de 12 años se considera población en edad para trabajar. Pero esto no quiere decir que el niño de 14 años lo haga. Recuerden que debe contar con unos permisos especiales por parte de sus padres y que de todas formas se justifique que el niño pues esté estudiando o ya haya terminado sus estudios. Y luego tenemos dos variables más, que son la población económicamente activa, que comúnmente la llamamos PEA, la población económicamente inactiva, que la llamamos PI, y luego tenemos unos ocupados, una población ocupada y otra población desocupada. ¿Listo? Tenemos entonces que la población total se divide en dos: población en edad de trabajar y población sin edad de trabajar. ¿Listo? Es decir que la cifra restante para llegar a los 48.000, es decir, hablamos de 9.000 personas, se encuentran en edad sin edad para trabajar, ¿ok? Es decir, que son menores de 12 años. ¿Listo? Estas dos variables me complementan la población total. Luego tenemos que esa población en edad para trabajar se divide en dos: en la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. ¿Cuál es la población económicamente activa? Pues son todas aquellas personas que están trabajando o que así no estén trabajando, están buscando empleo, ¿ok? Y por otra parte tenemos la población económicamente inactiva, que ¿quiénes son? Pues son los chicos que están estudiando, o son las personas, las amas de casa, que se consideran como población económicamente inactiva, o por ejemplo los pensionados. ¿Listo? Estos tres ejemplos componen la población económicamente inactiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen la capacidad, para el caso del estudiante, de trabajar, sencillamente no está interesado en trabajar, no desea trabajar porque pues, se encuentra desarrollando otra actividad. Ahora tenemos que la población económicamente activa se divide en dos: en los ocupados, como les comentaba anteriormente, y en los desocupados. Entonces, una vez explicado cómo se compone el mercado colombiano, debemos dar respuesta a estos cuatro ejercicios. ¿Listo? Primero, debemos hallar la tasa bruta de participación, que sencillamente es la población económicamente activa dividida la población total por 100. Es decir, que tomamos al PEA, los 24.855, y la dividimos por la población total, por los 48.000, y lo multiplicamos por 100 para que nos dé en términos de porcentaje. Luego tenemos la tasa global de participación, en donde vemos el porcentaje como resultado de la población económicamente activa, ¿sí?, dividido la población en edad para trabajar. Esa es la tasa global de participación. Luego tenemos la tasa de desempleo, que sencillamente pues tomamos estos desocupados y los dividimos sobre la población económicamente activa. Y por último tenemos la tasa de ocupación, que sencillamente tomamos los ocupados sobre la población en edad para trabajar y lo multiplicamos por 100. Y de esta forma hemos calculado las 5 tasas que nos requiere el ejercicio. Aquí está plasmada la fórmula, siguen siendo iguales, son globales, son universales, y lo único que ustedes tienen que entrar a desarrollar sencillamente es el ejercicio matemático. Ahora tenemos entonces las actividades correspondientes al trabajo colaborativo. Como ya habíamos desarrollado en la fase anterior las tres primeras actividades, continuamos con la actividad colaborativa número 4. Entonces, para esto debemos tener en cuenta la explicación que he brindado inicialmente. ¿Por qué? Porque nos requiere que brindemos un ejemplo específico sobre una acción de política monetaria que el gobierno haya implementado últimamente. Como uno de su principal objetivo de la política monetaria es controlar la inflación, y un dólar elevado puede ocasionar inflación,
por cuanto tenemos que pagar más, ¿cierto? Para el caso de las importaciones, por el mismo bien, o porque vamos a recibir mucho más dinero para el caso de las exportaciones, entonces vamos a inundar el mercado, digámoslo así, de moneda. Entonces, por estas razones se puede aumentar la inflación, ¿sí? Por lo tanto, una de las medidas, este es en mi ejemplo, que ha adoptado el gobierno últimamente a través del Banco de la República, sencillamente es salir a vender dólares al mercado para aumentar la masa, la cantidad de dólares y por lo tanto disminuya el precio del dólar. Recuerde que los precios están dados por la oferta y por la demanda. Si hay menos dólares en el mercado, ¿qué va a pasar con el precio? Pues el precio va a aumentar, ¿verdad? Si hay muchos dólares en el mercado, ¿qué va a pasar con el precio? Pues sencillamente el precio va a disminuir. Una de las causas de que el precio del dólar esté aumentando de manera vertiginosa es sencillamente la caída del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque por el mismo barril del petróleo vamos a recibir menos dólares. Cuando el barril del petróleo está a 80 dólares, pues recibimos 80 dólares, pero si baja a 20 dólares, es decir, que nuestra economía va a dejar de recibir 60 dólares, es decir, disminuye la cantidad de dólares. Al disminuir la cantidad de dólares, pues sencillamente aumenta el valor de dólares en términos de pesos. Es decir, que la moneda se está revaluando frente al peso colombiano y el peso colombiano se está devaluando frente al dólar. ¿Listo? Entonces, ese sería mi ejemplo de una acción de política monetaria. Entonces, salir a vender dólares a través del Banco de la República para aumentar la cantidad de dólares en el mercado y por lo tanto disminuya su precio. Ahora, brindo un ejemplo específico de acción de política fiscal que el gobierno haya implementado últimamente. Voy a poner mi ejemplo. Recuerden que la política fiscal, como lo hablaba anteriormente, es de cómo el gobierno adquiere recursos, ¿cierto? Los recursos del Estado para su funcionamiento y además de eso su administración. ¿Listo? Entonces, mi ejemplo es, ¿cuál es la herramienta? Pues obviamente la herramienta es principalmente son los impuestos. ¿Listo? Mi ejemplo radica que en estos días, no recuerdo si fue el día de ayer o el día anteayer, el gobierno a través de decreto estableció que los planes de datos, los planes de celular cuyo valor sea inferior a 72.000 pesos no van a pagar impuestos. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo de política fiscal como respuesta pues ante la emergencia que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo afecta la tasa de interés a los compradores y vendedores de vivienda? Recuerden que una de las herramientas de la política monetaria es la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, ¿qué va a pasar con los compradores de vivienda? Pues sencillamente va a disminuir, ¿cierto? Porque el valor de la vivienda se va a encarecer, ¿sí? Pero si disminuye, bueno, obviamente los compradores van a disminuir y obviamente pues los vendedores también se van a ver perjudicados porque al no haber compradores pues tendrán que empezar a jugar con los precios de ellos para tratar de vender estas viviendas. Ahora, si la tasa de interés disminuye, pues van a haber mucho más compradores. ¿Por qué? Porque sencillamente pues va a ser más barato adquirir el crédito de vivienda para, supongamos, para adquirir esa vivienda y pues, obviamente los vendedores se van a ver beneficiados por cuanto van a vender más vivienda. Ahora, vamos al punto de cómo impactan los subsidios de vivienda las decisiones de compra de vivienda. Pues sencillamente, chicos, si hay un subsidio de vivienda por parte del gobierno, pues sencillamente va a aumentar la venta de vivienda. ¿Por qué? Porque el gobierno me está subsidiando una parte de ese costo de esa vivienda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una casa vale 100 millones
el gobierno está dando 10 millones de subsidio de vivienda sobre los intereses, entonces pues va a ser mucho más barato adquirir esa vivienda. Pero si el gobierno quita el subsidio, pues obviamente va a disminuir la venta de vivienda, por cuanto no va a ser atractivo para los compradores. En términos reales va a ser más costoso adquirir esa vivienda y por lo tanto pues se va a ver perjudicado. Ahora, ya teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué efectos puede tener la inflación en un crédito hipotecario? Recuerden que la inflación es la pérdida adquisitiva de la moneda, del dinero. Si aumenta la inflación, que tiene una de las medidas dispuestas por el Banco de la República, pues es aumentar la tasa de interés para desincentivar el consumo. Si aumenta la tasa de interés, si aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. Y si aumenta la tasa de interés, pues obviamente el crédito hipotecario va a ser mucho más costoso y por lo tanto pues se va a ver afectado de manera negativa. Ahora, si la tasa de inflación disminuye, ¿cierto? Lo más probable es que el Banco de la República pues disminuya, puede que mantenga estable la tasa de interés o pueda que disminuya la tasa de interés para incentivar el consumo y pues obviamente al disminuir la tasa de interés pues el crédito hipotecario va a ser más barato y por lo tanto va a aumentar la compra de vivienda. ¿Listo? Esa es nuestra actividad colaborativa. Recuerden que para esta actividad deben descargar y diligenciar el simulador que encontramos en el entorno de aprendizaje práctico. Allí están planteados los ejercicios y ustedes deben dar sus respuestas en los cuadritos verdes que van a encontrar. ¿Listo? Luego tenemos la actividad colaborativa número 5, donde se solicita que ustedes expliquen qué relación existe entre las exportaciones y el crecimiento económico y deben justificar la respuesta. Pues la relación es directamente proporcional. Si aumentan las exportaciones, aumenta el crecimiento. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos vendiendo más y si vendemos, pues sencillamente obtenemos más ingresos. Y si obtenemos más ingresos, pues obviamente el PIB se va a ver, va a crecer, se va a disparar, ¿sí? Es decir, para poder, si aumentan las exportaciones, pues necesitamos más mano de obra, necesitamos más materia prima, ¿cierto? Entonces estamos activando la cadena productiva y por lo tanto el crecimiento económico aumenta. Este es mi ejemplo, por favor tómenlo como referencia para que ustedes justifiquen su respuesta. Ahora tenemos el punto B. Los gobiernos otorgan subsidios para que los productores mejoren su posición en el mercado. Estos pueden ser subsidios a la producción nacional o subsidios a la exportación. Si el país decide que para lograr crecimiento necesita sostener a la industria de vidrios templados, ¿qué es mejor? ¿Subsidiarla directamente o evitar las importaciones del producto? Entonces, ¿qué justificación, qué respuesta darían ustedes? Voy a poner un ejemplo. En mi caso creería que sería evitar, un ejemplo, evitar las importaciones por cuanto que, porque de esta forma eliminaría la competencia. Entonces, ¿cómo evito las importaciones? Sencillamente imponiendo aranceles, es decir, un impuesto a las importaciones de vidrio. ¿Para qué? Para que sean más costosas comprarlos acá en Colombia. Por ejemplo, en México el vidrio cuesta $1, acá en Colombia cuesta $2. Quiero proteger la industria de vidrio. Si cualquiera me importa vidrios a $1, pues obviamente voy a a quebrar la industria de vidrios nacional. Pero si coloco un arancel, un impuesto de $2 sobre la importación de vidrio, pues ya ese vidrio me va a costar $3. Entonces la gente va a preferir comprar el vidrio de $2 local que comprar el vidrio de $3 que es importado. ¿Listo? De esta forma desincentivamos las importaciones y protegemos la producción local. Ahora tenemos el punto C.
Porque algunos productos de marca reconocidas son elaboradas en países como Indonesia, Filipinas, Tailandia o Singapur. Porque no son facturados en los países donde nacieron esas marcas. Redacten un texto en el cual expliquen las conclusiones a las que llegan. Uno de los ejemplos de por qué, por ejemplo, Apple, que es una empresa estadounidense, produce sus celulares en Indonesia, Filipinas, Tailandia o Singapur o en China, es sencillamente porque allá la mano de obra es mucho más barata. Estoy dando un ejemplo. Al ser la mano de obra mucho más barata, pues va a ser mucho más fácil producir. Y si va a ser más fácil producir, disminuyo costos. Y si disminuyo costos, pues voy a vender más. ¿Listo? Ese es un pequeño ejemplo de por qué estos países producen sus bienes en otros países subdesarrollados, digámoslo así. Vamos por el punto D. Nuestro país tiene políticas que le permiten a nuestras empresas competir a nivel internacional. Justifiquen sus respuestas. Bueno, aquí ya es el debate que ustedes generen. Si el país tiene o no tiene políticas, los invito a que analicemos los TLC. Recuerden que los TLC pues lo que buscan es que nuestras empresas compitan a nivel internacional, pero es un arma de doble filo porque puede que nuestras empresas compitan a nivel internacional, pero los productos que otros países producen pues van a ser mucho más baratos y por el contrario van a quebrar nuestros productores locales. Entonces, por favor, analicen bien la respuesta. Vamos por el punto E. ¿Por qué los exportadores deben informarse bien antes de empezar sus operaciones? ¿Qué riesgos corren si no lo hacen? Justifiquen la respuesta. Pues uno de los motivos que los exportadores deben informarse bien, pues es si su bien o su servicio es sujeto de arancel, ¿sí? Y otra de las razones es por la tasa de cambio, porque como le explicaba anteriormente, la tasa de cambio puede influir seriamente, ya sea eh, cuando esté barata o cuando esté cara. Por ejemplo, si la tasa de cambio del dólar está revaluado, pues obviamente los exportadores se van a ver muy bien beneficiados porque van a recibir más pesos por ese mismo, por cada dólar. Pero si la tasa de cambio baja, por ejemplo a 1800, pues van a recibir menos pesos, por lo cual sus ingresos se van a ver afectados. Si ellos no conocen este tipo de información, pues obviamente se van a ver seriamente perjudicados. Listo, chicos, ahora vamos por la actividad colaborativa número 6, donde vamos a tener una serie de gráficas y ustedes lo que tienen que pasar a hacer es analizar esas gráficas. Entonces, nuestra directora nos plantea una gráfica correspondiente a la población ocupada de acuerdo a la rama económica para el periodo comprendido entre agosto de 2018 a agosto de 2019. ¿Qué nos solicita la guía? ¿Qué conclusiones pueden dar respecto a la evolución de la situación laboral del sector de la construcción teniendo en cuenta las cifras de 2018 a 2019? Entonces, dentro de esta gráfica tenemos acá la construcción, donde vemos que, por ejemplo, voy a empezar a hacer mi análisis. En el año 2018, ¿sí?, tenía una población ocupada de 1.291 personas. Y para el año 2019, pues tenemos una población de 1.484 personas. En términos reales, la población aumentó, ocupada en el sector de la producción, aumentó un 6,7%, pero, mucho cuidado con esto, también tenemos que analizar el total de ocupados, porque si ustedes analizan el total de ocupados, vemos que en el año 2018 había por total más personas ocupadas que en el año 2019. Entonces, todas estas variables es las que ustedes tienen que entrar a analizar. Dividamos qué porcentaje de la población ocupada de la construcción sobre el total de ocupados, y ahí tenemos, entonces dividamos el total de la población ocupada de la construcción sobre el total de los ocupados, y ahí vamos a tener un porcentaje y podemos decir qué porcentaje del total de la población de ocupados corresponde a la construcción. Y ahí entonces ustedes comienzan a realizar su análisis. Luego tenemos
la población ocupada, pero ya no es por rama como lo analizamos anteriormente, sino que es la posición ocupacional para el periodo junio-agosto del 2018 y junio-agosto de 2019. Vemos que del total de ocupados disminuye para el año 2019, ¿sí? ¿Qué nos pide la guía de actividades? ¿Qué conclusiones pueden dar respecto a la evolución de las cifras de 2018 por posición ocupacional? Justifiquemos la respuesta. Entonces vemos que los trabajadores por cuenta propia han aumentado, ¿sí? Pasando de 9.000, perdón, han disminuido pasando de 9.700 a 9.300. Y vemos que prácticamente en ningún posición ocupacional vemos que haya aumentado la población ocupada. Por el contrario, vemos que ha disminuido, ¿sí? Vemos que ha disminuido la población y por lo tanto, pues ustedes tienen que entrar a analizar cada una de esas posiciones ocupacionales. ¿Por qué cree que ha disminuido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo influye? En fin. Tenemos el punto C, que vamos a tomar la población desocupada según el dominio geográfico, es decir, en dónde se encuentra ubicada la población desocupada. Tenemos los centros poblados y rural disperso, tenemos las 13 ciudades y áreas metropolitanas, eso significa áreas metropolitanas, las 13 ciudades más importantes, luego tenemos las 10 ciudades y tenemos otras cabeceras. Entonces, para el mismo periodo vemos que, para este caso, si ha aumentado el número de desocupados, es decir, estamos soportando la gráfica anterior, ¿verdad? Aumentó el número de desocupados y vemos que en todas las ramas, en todo el dominio geográfico ha aumentado el desempleo. Justifiquen su respuesta. Luego tenemos el punto D, donde se nos pide que den su opinión bien argumentada, chicos, y aquí es donde radica una buena calificación respecto a las condiciones de trabajo y de seguridad social de los empleados del sector de la construcción, ¿sí? ¿Qué condiciones tienen los empleados del sector de la construcción? Si es bien remunerado o no es bien remunerado, cuentan con sus elementos de protección personal, los famosos EPP, o no, ¿sí? Si están protegidos, están asegurados a riesgos, ARL, en fin. Y por último, expliquen con sus términos por qué se considera que la industria de la construcción juega un papel tan importante en la generación de empleo. Si ustedes recuerdan, durante la crisis de 2008, por la burbuja inmobiliaria se vio afectada principalmente la economía estadounidense, pero ese coletazo nos llegó al país en el año 2010-2011. Además a esto, el precio del petróleo pasó de precios superiores a $100 a precios de 40, 30 dólares, lo cual afectó muy seriamente la economía. Una de las políticas aplicadas por el presidente Juan Manuel Santos en su momento fue adoptar una política keynesiana. ¿En qué consiste la política keynesiana? La intervención del Estado, ¿sí? Incentivando el gasto público. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Uno de esos programas de la política keynesiana, que a propósito su opuesto es una política neoliberal. ¿Qué nos dice la política neoliberal? Sencillamente menos intervención del Estado, el Estado no tiene que intervenir en la economía y por eso el Estado empieza a vender todas sus empresas con el propósito de liberarse de todos sus activos, digámoslo así. Mientras que la política keynesiana dice, venga, señor Estado, usted intervenga en la economía para que no
quiebren la economía, para que no entre en crisis, y es lo que vemos que en estos momentos pues están haciendo la mayoría de gobiernos, ¿cierto? El presidente Duque está brindando ayudas, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, a la pyme, pagando las nóminas. Este es un ejemplo de cómo interviene en la economía el Estado para evitar la crisis. El gobierno de Juan Manuel Santos, retomando, si ustedes recuerdan, él adoptó una política que se llamó 100.000 viviendas para mi país. ¿Por qué el sector de vivienda? Porque el sector de vivienda reactiva o utiliza varios sectores de la economía, y esto permite que la economía se dinamice. ¿Por qué, chicos? Porque para, por ejemplo, construir una casa necesitamos mano de obra de 10 personas, ¿cierto? Listo, estamos generando empleo, pero además de eso, para construir la casa necesitamos ladrillos. Entonces, para producir esos ladrillos necesitamos igualmente mano de obra. Vamos a generar otro eslabón de la economía. Para construir una casa, que más necesitamos zinc. Entonces vamos a reactivar la industria de las tejas de zinc, ¿sí? Por eso es muy importante en la construcción, y se adoptó esa política en su momento para reactivar la economía. Este es un pequeño ejemplo de por qué la construcción es muy importante en cualquier economía, no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Chicos, con esto pues espero haber dado respuesta a sus dudas e inquietudes. Es un pequeño ejemplo de cómo funciona la economía. Recuerden que ustedes deben profundizar las respuestas basadas en la bibliografía recomendada, y deben ser respuestas bien argumentadas. Un placer saludarlos. Cualquier duda, inquietud, favor, a través de la mensajería interna o en los foros colaborativos a los cuales ustedes pertenecen. Un fuerte abrazo, me alegra saludarlos y mis mejores deseos.